Abra su Biblia, por favor, ahí en Josué capítulo 3. Y acompáñeme a leer esa parte del capítulo 3. Vemos ahorita ahí en eso. ¿Cuál es el propósito de esta enseñanza? Bueno, el propósito es observar la plena obediencia y fe corporal de Israel en el cruce del río Jordán, ¿no? Y cómo Jehová les bendijo. Además, entender la importancia de nuestra obediencia, que unida como iglesia, ¿verdad?, para conocer las bendiciones del Señor. Y vemos ahí, si hacemos una introducción a este pasaje, a este capítulo, los espías rindieron un informe bastante positivo a Josué al volver al campamento en Sittim. ¿Se acuerda? Ahí en Josué 2, 23 y 24, lo leímos. Desde antes de la muerte de Moisés, no se había movido de este sitio, por ahora, o sea, el sitio antes de cruzar el río Jordán. Pero ahora por primera vez iban a levantarse bajo la dirección de Josué. Y en los eventos rodeando el cruce del río se nota el principio de respeto y lealtad del parte del pueblo hacia Josué. Fíjese qué tremendo. Pues eso a mí me llena de bendición. Ahorita yo estaba compartiendo la clase de Lucas, el libro de Lucas, y yo les hablaba de María y de Elizabeth, cuando María va a visitar a Elizabeth. Y dice, por ejemplo, María llega a visitarla y comienza a hablar María y él dice que el bebé saltó, ¿verdad? El bebé de Elizabeth. Entonces dice que en ese momento, ¿verdad?, Elizabeth reconoció a María, ¿verdad?, como la madre del Mesías, y reconoció al niño como el Salvador. Y fíjese que Elizabeth tenía un rango y mucho mejor que el de María. O sea, una era mayor de edad, mucho mayor de edad que María, perdón. Otra era esposa de un sacerdote. Y toda esa parte, todo lo que era la cuestión sacerdotal, se mezclaban en una raza, pues en una élite diferente, pues en una, ¿cómo se llama? En una clase, en una jerarquía, en una clase social diferente, mucho mejor. Pero sin embargo, Elizabeth no tuvo ningún problema en humillarse y reconocer a María con todo. Y yo le decía a la gente, ¿no? ¿Saben qué? Eso nos hace falta a muchos, reconocer a nuestras autoridades, y no importa quién sea. Si dice la Biblia que toda autoridad ha sido puesta por Dios, entonces y tratar de reconocerlos y no amargarnos o llenarnos de envidia, rencor, de celos. Ay, ¿por qué a fulanito y a mí no? ¿Por qué a y por qué no? Entonces eso fue lo que pasó. Elizabeth se humilló. A ella no le importó todo su reconocimiento, su clase social, su edad. No, ella simplemente vio a María como una autoridad, la madre del Mesías, la madre del Salvador. Y es lo mismo que pasa aquí. O sea, la gente, a pesar de que ya no estaba Moisés, comienzan a reconocer en Josué que Josué era una persona puesta por Dios. Y en estos eventos rodeando el cruce del río se nota el principio de respeto y lealtad de parte del pueblo hacia Josué. Vaya conmigo al capítulo 3, verso 1. Vamos a leer ahí hasta el verso 6. Dice: Josué se levantó de mañana, y él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim, y vinieron hasta el Jordán, y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días, los oficiales recorrieron el campamento, y mandaron al pueblo, diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y los levitas, sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos, no os acercaréis a ella. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará maravillas entre vosotros. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo: tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Vamos a hablar esos 6 primeros versículos. Dice que la distancia entre Sittim y el río, el Sittim era el lugar donde estaban, y el río era como de 1 legua o más, ¿no? Esto es lo que nos dicen. No era una marcha, esta no iba a ser una marcha cualquiera,
porque Israel probablemente contaba con una población entre adultos y niños de alrededor de 1 millón de personas. Imagínense una marcha de 1 millón de personas, ¿no? O sea, una caminata de 1 millón de personas, ¿no? Con esta marcha Josué pudo observar que el pueblo estaba dispuesto a cooperar y pagar el precio de realizar las promesas de Dios para ellos. Sin su apoyo, Josué bien sabía que su autoridad hubiera sido muy limitada. O sea, ¿cómo que no me van a seguir o algo? ¿Qué onda? Hoy estaba leyendo el periódico. Bueno, a mí me gusta leer toda la sección, ¿no? Y estaba leyendo, y a lo mejor a usted también le gusta, y más los deportes, y veía que decía que los jugadores de las Chivas habían dejado plantada la directiva el día de ayer, porque los habían citado a hacer sus exámenes físicos y nadie fue. Nadie fue, y hoy le tocaba otra parte y que no iban a ir tampoco. Hay una rebeldía en contra de las personas que están manejando las Chivas. Y entonces ahí vemos esa cuestión. O sea, cuando alguien no está de acuerdo, no hay una participación. Y Josué era lo que vio. Josué pudo ver que el pueblo de Israel estaba dispuesto a cooperar y pagar el precio de realizar las promesas de Dios para ellos. Y Josué lo reconoce, que sin su apoyo, bien sabía que su autoridad hubiera sido muy limitada. Y por medio de los oficiales dio algunas instrucciones acerca del pacto del arca, como vemos ahí en versos 3 y 4, que debía ser llevada solamente por los sacerdotes levitas, y que el pueblo debería mantener una distancia de 2000 codos, o sea, unos 900 metros de distancia entre el pueblo y el arca. ¿Sí? Contenía el arca, entre otras cosas, 2 tablas de los 10 mandamientos y representaba la presencia de Dios guiando a su pueblo. Por no conocer la presencia interior de Dios, una manifestación visible era muy importante para Israel en aquel entonces. Y el versículo 5 contiene un mandamiento seguido por una promesa. Dice: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas. A ver, aquí hay una pregunta. ¿Sería que Dios no podía hacer maravillas en su medio aparte de su consagración? Ahí le va. Sería, fíjese lo que dice lo que dice el verso 5, santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas. La pregunta es, ¿será que Dios no podía hacer maravillas en su medio aparte de su consagración? Sí podía, ¿no? Claro, pues Dios es Dios, claro que podía. Ahora, otra pregunta. ¿Cuál es la relación entre consagración, santificación y experimentar las maravillas de Dios? Repito, ¿cuál es la relación entre consagración, santificación y experimentar las maravillas de Dios? Bueno, vaya 2 Timoteo 2, verso 21. Ahí hay alguna respuesta. 2 Timoteo 2, 21. 2 Timoteo 2, verso 21. ¿Lo tiene? Ahí nos da alguna luz de esta pregunta. Vea lo que dice. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado. Y luego que dice, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. ¿Sí? Parece que Josué les llamó a una santificación que personal. O sea, ¿qué dice la Biblia? Dios nos habla y nos dice, sed santos, porque yo soy santo. Ese es un mandamiento de parte de Dios. ¿Para quién? Para todos, el de santificarnos, ¿no? Pero esto indicaba para Israel algo exterior. ¿Cómo? Incluyendo el lavado de sus vestidos, entre otras cosas también. Para nosotros los participantes del nuevo pacto, significa una limpieza interior que se aparta de todo mal. O sea, tenían que ir limpios. O sea, así es como Dios nos quiere usar. No porque Dios no pueda hacer maravillas así, sino porque Dios nos quiere limpios, que estemos preparados ¿para qué? Para toda buena obra. Por eso dice que estemos santificados, como dice el verso 21, santificados, útil al Señor y dispuestos para toda buena obra. ¿Le podemos servir mejor al Señor? Cuando hay una santificación en nuestra vida, ¿sí o no? Entonces, eso es lo que Dios quiere, ¿no? Entonces,
es lo que aparece, ¿no? Entonces, muchos manifiestan una apariencia de la santificación y no anhelan una limpieza por la sangre de Cristo que limpia su conciencia de obras muertas para que sirva al Dios vivo. ¿Qué dice Hebreos 9:14? Vaya conmigo, por favor. Hebreos capítulo 9, verso 14. Dice Hebreos 9:14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas. ¿Para qué? Para que sirváis al Dios vivo. Era para eso, para que pudieran servirle mejor a Dios en el llamado que Dios estaba haciendo. O sea, iba a ser un proceso, la verdad. Iban a comenzar esa tremenda aventura de ir a poseer la tierra. Y bueno, Dios quería, ¿no? Me recuerdo, ahorita que estoy hablando de esto, me acuerdo la primera vez que fuimos a Estados Unidos, pues éramos carismáticos y nos fuimos en una peregrinación, ¿verdad? Como les llamaban. Iba la que es mi esposa, iba mi novia, la esposa de Sergio Dueñas y otra de mis cuñadas. Eran las 3 hermanas, la tía y un sobrino y yo. Y entonces, y el viaje salió el miércoles en la noche, viajamos toda la noche, todo el jueves, todo el viernes, y hasta el sábado a mediodía llegamos a Tijuana. Y entonces cuando llegamos ahí, alguien nos dijo, ¿quieren que los dejen pasar? Necesitan bañarse. Y yo, pues, ¿qué onda o qué, no? Sí, dice, porque pues, no, los americanos son bien estrictos y no los van a dejar pasar, ¿no? Pues ahí nos tenían ahí como a los becerros, ahí nos metieron a unos baños todos horribles, ¿verdad? Y bueno, no nos metieron, fuimos, ¿no? Y ahí estamos bañándonos y limpiándonos para que pudiéramos pasar a la tierra prometida, ¿no? A la tierra que fluye dólares y miel y de hamburguesas y de todo, ¿no? Pero fíjese, o sea, qué rollo, ¿no? O sea, hay un concepto de eso, ¿no? De la limpieza. Y bueno, aquí en el Antiguo Testamento también hablaba acerca de lavar, también hasta las vestiduras, todo eso. O sea, era la limpieza exterior también, tenía su parte importante. Ahora no, ahora la limpieza más importante es la limpieza interior en nuestra vida, en el pacto, en el nuevo pacto. ¿Para qué? Para que le sirvamos mejor a Dios, para que le seamos más útiles a Dios. ¿Sí? Entonces era lo que Dios estaba buscando, ¿no? Y vaya regrese a Josué, al verso 7. Josué 3:7, por favor. Dice, entonces Jehová dijo a Josué, desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Tú pues mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto, diciendo, cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Y Josué dijo a los hijos de Israel, acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué, en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de nosotros, y que él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo. ¿Cuántos enemigos eran? 7. Y he aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Fíjese qué tremendo, ¿no? Vemos ahí en el versículo 7, ¿verdad? Vemos que Dios iba a exaltar a Josué, ¿sí? Y no para que se vanagloriara. O sea, cuando le dice para engrandecerte, o sea, no es para una vanagloria. No, sabes que hoy te voy a hacer grande, o sea, no era para una vanagloria, sino para que Israel supiera que Jehová estaba con él, así como estaba con Moisés. Era para eso. Cuando dice, hoy comenzaré a engrandecerte, o sea, hoy comenzaré
a hacer a la gente, o sea, hacerte ver grande delante de la gente para que vean que como apoyaba a Moisés, ahora te estoy apoyando a ti. O sea, qué tremendo, ¿no? O sea, Dios tenía todo en control. Entonces, entonces era para que Josué fuera reconocido como líder espiritual humano sobre Israel. Eso era lo que Dios quería hacer. Además de Jesucristo, Israel no ha tenido otro líder como Moisés. Qué tremendo, ¿no? O sea, pero así estaba. Entonces, Josué vino a sustituirlo, pero sin embargo, el respaldo era el mismo de Dios. El respaldo era el mismo a Moisés como a Josué. Y en el verso 8 vemos a Jehová dando instrucciones a Josué que parecen ser extrañas, ¿no? Al llegar al borde del río, los sacerdotes debían entrar en él. Y en ese tiempo el río solía desbordarse, fíjese, por todas sus orillas. Y mantener en alto el ánimo y la moral de esa multitud fue el desafío de Josué en ese momento. Imagínese que usted llega y el río está desbordado de una manera, ¿no? O sea, ¿y qué le causa? Cuando usted ve un río desbordado, ¿qué causa? Pues temor, inseguridad y todo de ver, híjole, ¿sabes qué? Está tremendo el río, la verdad, y la corriente. Bueno, en ese tiempo el río solía desbordarse por todas sus orillas. Pero Josué se acordaba de los grandes hechos de Jehová, incluyendo el cruce del Mar Rojo. También sabía que era Jehová hablándole, ¿no? Recordaba aquellas palabras cuando le dijo que se esforzara, ¿y qué? Y que fuera valiente. Y veremos el valor y la valentía de Josué, ¿verdad? En los versículos siguientes, ¿no? Entonces recordemos cómo Dios nos ha ayudado en tiempos pasados, a usted y a mí, a todos, y nos ha sido de ayuda en recobrar nuestras fuerzas en momentos necesarios. Por eso no debemos dejar nunca de recordar desde dónde el Señor nos ha traído, de dónde el Señor nos ha rescatado, de verdad, por dónde el Señor nos ha hecho pasar. Y no sé qué sucede, que cuando estamos en medio de una situación difícil, se nos olvida todo lo que hemos vivido y hemos pasado con el Señor. Y hemos visto, y todas las veces que hemos visto la mano de Dios en nuestra vida. Y decimos, oye, acuérdate cuando el Señor te sacó de esta, y acuérdate cuando el Señor te liberó, y acuérdate cuando esto, y acuérdate aquí. Josué pasó al pueblo lo que había recibido de Jehová. Verso 9, por favor. Dice, y Josué dijo a los hijos de Israel, acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios, ¿no? Y añadió Josué, en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de nosotros y que Él echará delante de vosotros pues, a toda la bola de feos esos, ¿verdad? Y entonces, vemos ahí la mano de Dios. O sea, Josué les estaba diciendo, ¿no? O sea, hizo claro que su mensaje tenía su origen en Dios. O sea, él dijo, o sea, en el verso 9 le hizo, y Josué dijo a los hijos, acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. O sea, él no está diciendo, déjenme decirles algo, les voy a decir yo, no, Josué no le quitó la gloria a Dios, ni le quitó nada, ¿no? Josué le dijo, escuchen las palabras de Jehová, y comienza a hablarles, ¿verdad? Entonces, él le pasó al pueblo nada más lo que había recibido de parte de Dios. Por eso nosotros, todos los que enseñamos, todos los que predicamos, o todos los que evangelizamos o compartimos la palabra, no debemos de quitar la palabra de Dios, porque lo que transforma a la gente, lo que da paz a la gente, lo que hace crecer la fe de la gente es la palabra de Dios, no lo que usted y yo pensemos. O sea, no tenemos que ayudarle a Dios. Usted y yo ya no tenemos por qué aumentarle o quitarle a su palabra como va, como es, insta a tiempo y fuera de tiempo, decía Timoteo, ¿no es cierto? Reprende, o sea, con la palabra, claro. Entonces, eso era lo que Josué estaba haciendo. O sea, su mensaje tenía su origen en Dios, y por eso le dice, escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Josué quería hacer sobresalir el hecho de que Jehová estaba en el control de todos los eventos que estaban viviendo. Eso era lo que estaba pasando. Que Él estaba en medio, o sea, Dios estaba en medio. Que Él echaría delante de ellos a los moradores paganos de Canaán. Es lo que dice ahí en el verso 10. Un secreto de valor y fuerza espiritual es reconocer a su Dios como fuente de autoridad y como Él es. Un secreto de valor y fuerza espiritual es reconocer a su Dios como fuente de autoridad y como Él es. O sea, siempre que reconozcamos a Dios
de verdad como nuestra fuente de autoridad y como lo que Él es, eso de verdad, híjole, eso nos va a dar valor y fuerza espiritual en todo momento, en lo que estemos haciendo, de verdad. Eso nos va a llenar de valor para creer. Cuando vamos a orar por una persona que sabemos que lo que vamos a hacer es lo que Dios ha mandado y que lo que vamos a hacer es porque tenemos el respaldo de Dios y que sabemos que Dios es todopoderoso para hacer lo que Él quiere hacer en la vida de esa persona. Entonces, cuando lo reconocemos a Dios por lo que Él es y por lo que Él hace y por su poder, eso a nosotros nos aumenta el valor y la fuerza espiritual para cumplir con su propósito. Y debemos de hacerlo, la verdad. O sea, no sacar a Dios de nuestra vida. O sea, lo que hacemos, que seamos guiados por Dios, ¿no? Entonces, esa es la parte importante, ¿no? Josué entendía, pero muy bien todas estas cosas. Por experiencia, Josué sabía que Jehová era fiel en lo que le prometía y que era todopoderoso y soberano en sus hechos. Y aquí hay una pregunta bien importante para nosotros. ¿Cómo entendemos usted y yo que es Dios? Fíjese, ¿cómo entendemos usted y yo que es Dios? ¿Cómo lo entendemos a Dios? ¿Cómo entendemos que es Él? Esa es una buena pregunta, ¿no? Y debo decir algo. La respuesta que tengamos usted y yo tendrá implicaciones importantes en cuanto a nuestra fuerza espiritual. Si usted tiene un Dios chiquito, usted duda de lo que Dios puede hacer, eso va a repercutir en su fuerza espiritual. Así es sencillo. Por eso debemos de creerle a Dios, debemos de tener esa relación y reconocer a Dios como un Dios todopoderoso, que lo que Él quiere es lo que Él hace y que nada es imposible para Él. Y eso va a traer fuerza espiritual a nuestra vida, de verdad. Por eso vemos muchos que predican la palabra o que comparten o que, bueno, sí, mira, y no hay una fuerza espiritual, porque muchas veces los mismos cristianos dudan del poder de Dios. Josué sabía perfectamente lo que Dios era para él. Y por eso Josué pudo hacer todo lo que él hizo y que vemos en el libro de Josué. Por eso nosotros también podemos hacer lo mismo con la fuerza y la fortaleza de Dios. Entonces, esa es la parte importante. Y Josué seguía dando instrucciones específicas al pueblo en los versículos del 11 al 13, lo vemos. El arca del pacto pasaría primero del río. Recordemos que el arca representaba la presencia visible de Dios. Sería Él quien haría que las aguas se dividieran. O sea, para el pueblo de Israel, el arca de Dios era la presencia de Dios, la presencia visible de Dios. Entonces, cuando el arca se parara, los sacerdotes levitas y el arca se pararan en el río, el pueblo de Israel sabía que era Dios el que estaba parándose en el río ahí, ¿verdad? Y en el versículo 13 vemos otro ejemplo de cómo la fe debe ir acompañada por las obras, ¿no? Vean lo que es el 13. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. ¿Se imagina usted esa parte? Bueno, ahí es donde entra la fe. Ahí es donde entra la fe. Yo digo que la fe no es fe hasta que es lo único que te sostiene. La fe no es fe hasta a lo que es lo único que te sostiene. Ayer veníamos volando el pastor Chuy y yo, y Utah es un valle, todo Salt Lake City, ¿verdad? Es un valle. Y está tremendo, ¿no? Y hace un aire sabroso por todos lados. Cuando llegamos el jueves, tomamos una turbulencia bien tremenda, ¿no? La verdad, pero no fue tanto tiempo como la de ayer. No, la de ayer fue un buen rato, ¿no? Y el avión iba y así, de repente daba los bajones, ¿no? El avión y se movía y todo eso. Y yo por dentro decía, híjole, pero me acordaba y decía, la fe no es fe hasta que es lo único que te sostiene. Imagínese un avión así, ¿qué lo sostiene en el aire al avión? Nada. Se apaga una turbina, se apaga el motor, o lo agarra una turbulencia más fuerte y nada. Entonces, ahí es donde tú dices, bueno, Señor, pues
por eso tengo que estar bien, ¿verdad? Ya sea aquí o que caiga bien o que me vaya para allá, pues tengo que estar. Y no, nos veníamos, y entonces veníamos platicando, el pastor Chuy, veníamos, cada uno nos gustan los pasillos, entonces él venía en un pasillo, venía en otro, y veníamos plática y plática así, y de repente así, y el gritadero en el avión de la gente, ¿verdad? Y nada más nos volteamos a ver ahí como por bien machos, no decíamos nada él y yo, ¿no? Pero yo creo que por dentro no sé qué veníamos haciendo, ¿no? y no, todo el rato así. Y entonces le digo, oye, ¿te tomaste tu pastillita de Dramamine, verdad? Y me dice, no, para estas cosas no, estas cosas yo ya las domino. ¿Tú crees? Tantos años viajando, pero llega el momento en que tú piensas, ¿no? O sea, ¿con qué facilidad Dios te llama a su presencia? Y digo, yo lo digo en el avión, ¿no? Porque ayer veníamos así, ¿no? Pero en cualquier lado, en cualquier circunstancia, ¿no? Dios te llama a la presencia de Él. Entonces, por eso pues, tenemos que caminar cada día con esa fe de que siempre es el Señor el que nos guarda, es el Señor el que es nuestro respaldo y que siempre Él va por delante de nosotros. Y así estaba el pueblo de Israel. Josué sabía perfectamente lo que tenía que hacer, ¿no? Vemos ahí el ejemplo de cómo la fe debe de ir acompañado por las obras, ¿no? Y el arca tendría que entrar en el río como ya se dijo ahí, pero los sacerdotes tenían que llevarlo. Si ellos creían el mensaje de Jehová por medio de Josué, fíjese, si los sacerdotes creían el mensaje de Dios por medio de Josué, ellos tendrían que entrar en el río también, aunque supieran que estaba hondo. Imagínense los sacerdotes con el arca, y Josué le dice, entren ustedes primero. Y entonces los sacerdotes ahí, ¿y qué hacemos? Oye, pues yo apenas conozco a Josué, al que conociera a Moisés, pero ¿sabes qué? Pues Dios lo puso. Ay, sí, ¿tú cómo sabes, mano? A lo mejor es un acomedido Josué, ¿no? Imagínense ahí, yo no creo que los sacerdotes hayan dicho esto, pero sin embargo, ellos tenían que poner a trabajar su fe y obedecer a Josué y decirle, métanse. Ahora, usted y yo nos podemos imaginar cuando se paren en el río, y a lo mejor usted y yo nos imaginamos un río que nos lleva abajo de la rodilla, pero la Biblia nos habla de que era un río hondo. Imagínense, van a entrar al río con el arca, y el arca no era cualquier cosa, el arca pesaba. El arca pesaba, imagínense. Entonces, ¿cómo a veces Dios nos lleva a hacer cosas que tú dices, no? Pero ahí es donde entra la fe. Dices, no, espérame, no, ¿cómo? Bueno, a veces Dios te puede decir, oye, ora por él. Ni lo conozco. Pero a lo mejor el Señor te está llevando. El sábado en la noche le tocaba predicar al pastor Chuy. Entonces me dijo, oye, yo traí un mensaje para los pastores, ¿qué onda? ¿Predicas tú? Dije, no, sí, yo predico. Pero ¿sabes que hay que ministrar a la gente? Yo tengo el sentir que los ministremos. Le dije, no, yo también, órale. Y yo me empecé a compartir, ¿no? Aprendiendo a depender de Dios el tema. Y empecé ahí a compartir. Y al final yo vi a una mujer que estaba llore. Y de allá se terminó todo eso y era una mujer de Colombia que había ido de visita a la iglesia porque sabía que iba a haber esa junta. Y cuando llegó, créamelo, de corazón, yo sentí decirle lo que le dije. Yo solamente le dije, confía, Dios va a hacer un milagro en tu vida. Y comenzó a llorar más y más y más. Porque yo hablaba de esa parte, de no confiar en el ser humano, ni en el gobierno, ni en las riquezas, ni nada de eso. Que no toda nuestra dependencia debe estar en Dios, que debemos de trabajar nuestra fe. Y ella me dijo, ¿por qué me dijo eso? Pues algo en mi corazón yo sentí decirle que Dios va a hacer un milagro, que confíes en Él. Y ella me decía, ¿pero por qué me está diciendo eso? Porque Dios me dijo que te dijera eso, que confíes, que Él va a hacer un milagro. Y me dijo, pero es que usted no me conoce. Sí, tienes toda la razón. Pero todo eso me lo decía llorando, así, y las lágrimas le corrían por todos lados. Me decía, pero es que usted no me conoce, ¿por qué me dice eso? Es que eso que usted me está diciendo, no se imagina cómo está obrando en mi vida. Y yo hablaba acerca de cómo muchos tenían la confianza en el gobierno para arreglar sus papeles en Estados Unidos. Y yo le decía, tienen que confiar en Dios, no en el gobierno.
Y entonces dijo, es que mire, usted habló acerca de los papeles y quiero decirle algo. Yo mañana tengo una cita con un grupo de personas que arreglan los papeles por ¿cómo se llama? Por refugiados. Dice que me los quieren arreglar como refugiado y me cobran $6,000. Y yo le digo, ¿eso es legal? Y me dijo ella, no. Bueno, ahora ya entiende por qué Dios me dijo que le dijera esto. O sea, que confíes en Dios, que Dios va a hacer un milagro en tu vida. Y entonces ella decía, es que eso es lo que me sorprende, la verdad, que de verdad, que el único que conoce, a nadie le he platicado esto, el único que sabe es Dios. Y con lo que usted me está diciendo, Dios me está llevando a que no haga nada de eso, que confíe en Él. Eso es lo que Dios quiere. Y sabe, a veces es necesario de verdad ser más valientes en la vida. Y decirle hay personas que muchas veces necesitan una palabra de parte de Dios. Y muchas veces nos hemos quedado callados, o simplemente una oración y no hacemos nada. Y tenemos que hacerlo, la verdad. Ahí es cuando Dios nos usa y Dios nos respalda. Si Dios te dice, hazlo de verdad. Entonces vemos ahí que la fe tiene que acompañar de las obras, ¿no? Entonces, imagínense, ¿no? Entonces, si creían el mensaje de Jehová, ¿verdad? Por medio de Josué, ellos tendrían que traer en el río también, aunque supieran que estaba hondo. Y la manifestación de su fe sería de hacer exactamente eso, meterse al río aunque estuviera hondo. Y así les mandó Josué. Prometió también que las aguas de arriba se detendrían, no vendrían, se amontonarían las aguas arriba. Y qué obvia es la presencia dinámica de Dios en este evento tan importante en la historia de Israel. Pero vaya al verso 14. Verso 14. Dice, y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto. Cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega, ¿sí? Las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adam, que está al lado de Zaretán, y las que descendían al mar de Araba, al mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová, ¿estuvieron qué? Firmes en medio del Jordán hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó ¿en qué? En seco. Ok, pregunta. ¿Alguna vez usted ha estado en un lugar donde hay agua y luego el agua se evapora? Pregunta, ¿queda seco o queda lodoso? ¿Cómo dice la Biblia que estaba? ¿Qué hizo Dios? El milagro. ¿Pero qué tenía que hacer primero los sacerdotes? ¿Dar el paso de qué? De fe. Aquí sí, era un paso de fe. Josué dijo de parte de Dios que nos metamos al agua, vámonos. Y al entrar al paso, al dar los pasos al agua, Dios comienza a detener el agua y a secar el río para que ellos pudieran pasar. ¿Qué te ha dicho Dios? ¿Qué paso de fe te ha pedido Dios que hagas y no lo has hecho? Ahí está. Entonces este pasaje es clave, pues incluye el cruce del río Jordán y la entrada de Israel a la tierra prometida como un pueblo bien organizado, la verdad. Dios dijo y fue así. Cuando los pies de los sacerdotes que llevaban el arca tocaron la orilla del río, las aguas de arriba se detuvieron en un montón. La gran multitud de cientos de miles pasó en seco. Es un milagro en gran manera, la verdad, el que sucedió. Al mismo tiempo, uno debe notar que aunque Jehová fue el autor del milagro, Dios era el autor del milagro, ¿está de acuerdo? Pero la obediencia de Josué, los sacerdotes y el pueblo en general era indispensable para llevar a cabo ese gran milagro. Tome nota, ¿no?, de la obediencia corporal y la unidad entre todo el pueblo. Todos hicieron su parte para el mismo fin. O sea, Josué, los sacerdotes y el pueblo. Y aunque, de verdad, qué tremendo, ¿no? Qué tremendo la parte.
Si sacamos una conclusión de este pasaje, vemos que el cruzar el río Jordán y entrar en la tierra prometida es uno de los puntos más culminantes en la historia de Israel. Dios mostró que era fiel a su palabra y su poder milagroso a favor de su pueblo según la necesidad. El pueblo había sido bien preparado por Moisés y bien guiado después por Josué. Estaban listos para conquistar a los habitantes y tomar posesión de la tierra prometida. Qué tremendo todo por la obediencia, la verdad. O sea, Dios nos quiere llevar a eso, a conquistar nuestra tierra prometida. Y pues a través de la obediencia, ellos sabían que iban a enfrentarse a una serie de enemigos, pero sabían también que Dios les iba a respaldar. Bien, me tengo que retirar hoy temprano. Aquí le dejamos, terminamos el capítulo 3. Nos vemos la siguiente semana si Dios quiere. Gracias.